En la zona, en la zona del hombro está la escápula, que es un hueso plano, y aquí está la clavícula, que vendría siendo un hueso largo. La zona del brazo está compuesto por el húmero, que vendría siendo un hueso largo. Y la zona del antebrazo está compuesta por el radio, la ulna, que los dos vendrían siendo huesos largos. La zona de la mano está compuesta por el carpo, que son huesos cortos, el metacarpo, que son huesos largos, y las falanges también son huesos largos. Los húmeros, los reparos que se encuentran son el cuello anatómico, el tubérculo mayor, el tubérculo menor, el cuello quirúrgico, el surco intertubercular, la cresta del tubérculo mayor, la cresta del tubérculo menor, el surco radial, la tuberosidad deltoide, el epicondilo medial, el epicondilo lateral y la tróclea. La escápula de la vista posterior está el borde superior, la apófisis coracoide, el ángulo superior, la fosa supraespinosa, el borde medial, el ángulo anterior, el suelto de los vasos circunflejos de la escápula, la fosa infraespinosa, el borde lateral, el cuello, la escotadura de la escápula y la espina. Anterior está el apófisis coracoide, el acromion, el tubérculo infraglenoide, el borde lateral, el ángulo inferior, la fosa supraescapular, el borde medial, el cuello, la escotadura de la escápula, el borde superior y el ángulo superior. En la zona del antebrazo se encuentra la muesca troclear, la apófisis olecranón, la muesca radial, la cabeza, el otecranón, la articulación radiocubital proximal, la tuberosidad radial, el cuello del radio, el borde posterior, el radio, el cúbito, el apófisis estoloides del radio, la muesca cubital, la cabeza del cúbito, la apófisis estoloides del cúbito, la articulación radiocubital distal. Esta es la parte del metacarpo y esta es la falange proximal, medial y distal. El pulgar que tiene proximal y distal. Músculo redondo mayor. Clasificación uniperiforme. Origen en la parte inferior del borde axilar del omóplato. Inserción en la cresta subtroquineana, pero más abajo que el músculo subescapular. Función aductor, rotador interno y extensor. Músculo supraespinoso. Clasificación largo. Origen en la fosa supraespinosa del omóplato. Inserción en la parte más superior del troquier. Aprovecha la bolsa subdeltoidea para evitar el rozamiento con el acromio. Función aductor. Inicia el arranque de la aducción desde los 0 grados a los 30 grados. Músculo infraespinoso. Clasificación triangular. Origen en la fosa infraespinosa del omóplato. 2/3 internos. Inserción en el troquier detrás del músculo supraespinoso. Función rotador externo. Coaptador. Tiene poca capacidad de abducción. Origen. Porción clavicular. En la cara antero-posterior del extremo externo de la clavícula. Está formada básicamente por 2 o 3 vientres musculares separados nítidamente del pectoral mayor por ese músculo deltopectoral. Porción acromial. En el acromion es solo un vientre muscular. Se observa si vemos el pectoral de lado. Porción espinal. En toda la espina del omóplato, excepto en su parte más vertebral, está formada por 4 vientres musculares que son los que determinan la máxima función del deltoide. Funciones. Prácticamente van a ser todas las del hombro. Flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa. Esto es debido a su múltiple inervación y a la contracción de la parte necesaria que vayan a realizar la acción. Las funciones son distintas para cada parte y va a depender del grupo de fibras que actúen. La porción clavicular es flexora, ligeramente abductora y rotadora interna. La porción acromial es abductora. La porción espinal tiene más fibras superiores que son abductoras, unas fibras medias e inferiores que son abductoras y rotadoras externas. Todas las fibras espinales son extensoras. Músculo braquial anterior. Clasificación uniperiforme. El origen en la cara anterior del 1/3 o 2/3 inferiores del húmero. Inserción en la cara anterior o punta de la apófisis coronoides del cúbito. Función: flexor del codo en cualquier posición que adopte, independientemente de la pronación o la supinación.
Al ser muy grueso es bastante potente y en algunas ocasiones suficiente por sí solo para flexionar el codo. Además actúa con gran velocidad. Músculo redondo menor. Clasificación unipeniforme. Origen en el borde axilar superior de la escápula, en la fosa infraespinosa. Inserción en el troquier detrás del infraespinoso. Función rotador externo y aductor. Músculo bíceps braquial. Clasificación bicipital. Origen. Tiene dos cabezas. La larga es la más externa. Se origina en el tubérculo supraglenoideo del omóplato. Se introduce en el canal intertroquiteriniano y luego se continúa con fibras fusiformes. La corta se origina en la apófisis coracoides, desciende vertical en el mismo lugar y continúa con las fibras musculares. Inserción. Se juntan en un tercio inferior de la diáfisis formando un tendón que va a terminar expandiéndose por la aponeurosis superficial del antebrazo. La otra parte tendinosa va a terminar en la apófisis bicipital del radio. Función. La acción va a ejecutarse bien sobre la cintura escapular, sobre el codo o sobre ambas. En el codo fijo, actúa sobre la cintura escapular. La cabeza corta es coaptadora, flexora y rotadora interna. La cabeza larga es en posición anatómica es luxante y en posición de abducción es coaptante. Con el antebrazo libre produce supinación y con el antebrazo fijo produce flexión de codo. Músculo tríceps braquial. Clasificación tricipital. Origen: el vasto medio largo en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. El vaso externo en la cara posterior del 1/3 superior del húmero, a lo largo del borde externo. El vaso interno en el borde interno de la cara posterior de los 2/3 inferiores del húmero. Inserción: las tres cabezas se reúnen en un tendón común ancho y plano que termina en la cara superior del olecranon. Función: las acciones que tiene el tríceps braquial pueden ser sobre la cintura escapular, sobre el codo. Sobre la cintura escapular actúa el vasto medio largo, realizando extensión con aducción y rotación interna. Sobre el codo, los tres vastos realizan extensión. Músculo flexor común de los dedos. Clasificación estriado. Origen en el epicóndilo humeral. Inserción mediante 4 tendones que se separan después de pasar por la muñeca en la tercera falange de los 4 últimos dedos. Función: flexor de la muñeca, flexor de la metacarpofalángica. Músculo flexor del carpo. Clasificación pusiforme. Origen en la hemitroclea. Inserción en la base del segundo metacarpiano. Función: flexor principal de la muñeca, pero con tendencia a la abducción de esta. Músculo flexor corto del meñique. Clasificación pusiforme. Origen en el hueso ganchoso, apófisis unciforme. Inserción en el borde cubital o interno de la base de la primera falange del quinto dedo. Función: flexión metacarpofalángica, flexión de la primera falange del meñique. Músculo interioceos dorsales. Clasificación biperiforme. Origen en la diáfisis de los metacarpianos vecinos, el primero y el quinto. Inserción en la base de la primera falange del dedo por la cara que no mira al eje de la mano y en su aparato extensor. Función: flexor metacarpofalángico, extensor interfalángicos. Músculo oponente del pulgar. Clasificación unipeniforme. Origen en el hueso trapecio y en el retináculo flexor. Inserción en el borde radial del primer metacarpiano. Función: opone el pulgar y colabora con la aducción. Músculo palmar mayor. Clasificación fusiforme.
Origen en la epitróclea. Inserción en la base del segundo metacarpiano. Función: flexor principal de la muñeca, pero con tendencia a la aducción de esta. Músculo extensor propio del dedo meñique. Clasificación: largo. Origen en la cara posterior del cúbito, junto al extensor común de los dedos. Inserción en el tendón del extensor común de los dedos por el lado cubital del tendón y en la primera falange del meñique por su lado cubital. Función: extensor de la primera falange del meñique y extensor de la muñeca. Músculo anconio. Clasificación: uniperiforme. Origen en la cara posterior del epicóndilo del húmero. Inserción en la zona proximal del borde posterior del cúbito o zona más inferior del olecranon. Función: evita el pellizcamiento de la cápsula articular de la membrana sinovial del codo al producirse bruscos movimientos de extensión. Músculo flexor común profundo de los dedos. Clasificación: largo. Origen en la cara anterior de los 3/4 superiores del cúbito en la membrana interósea. Inserción mediante 4 tendones que se separan después de pasar por la muñeca en la tercera falange de los 4 últimos dedos. Función: flexor de la muñeca, flexor metacarpofalángica, flexor de las dos interfalángicas. Flexor común superficial de los dedos. Clasificación: fusiforme. Origen en la epitróclea humeral, la apófisis coracoides del cúbito y en la parte media de la superficie anterior del radio. Inserción: se inserta por 4 tendones que se separan después de pasar por la muñeca y van a los 4 últimos dedos. Frente a la primera falange, cada tendón se abre en 2 bandas que van a insertarse en los lados a la base de la segunda falange. Función: flexión mínima de codo, flexión de muñeca, flexión metacarpofalángica, flexor de la primera interfalángica. Músculos lumbricales. Clasificación: uniperiforme. Origen en la cara lateral de los tendones del músculo flexor común profundo de los dedos por su cara palmar. Inserción en el borde externo de los tendones del extensor común de los dedos a nivel del retináculo extensor de cada dedo. Función: no tiene ninguna fijación ósea, ni en el origen ni en la inserción, sirviendo de unión entre el tendón flexor profundo y el tendón extensor. Cuadrado carnoso de Silvio. Clasificación: cuadrado. Origen en la cara plantar de la apófisis posterior del calcáneo. Inserción en la cara externa del tendón del músculo flexor largo común de los dedos, en el punto en el que se dividen sus 4 tendones. Función: rectifica la desviación de ese tendón. Secundariamente contribuye a la flexión de la última falange de los 4 últimos dedos.